Ma, ¿Qué pasa, Dudu? ¿por qué no puedo salir? Tú sabes que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, en este país no hay democracia. ¿Cómo que no? Ah, ¡Sí existe la democracia! Oh, bueno, chicos, disculpen por lo que vieron, pero ¿ustedes saben qué es democracia? Bueno, en esta clase vamos a aprender lo que es democracia. ¿Ya? Vamos, síganme, chicos, vengan. Hola chicos, hoy día vamos a aprender lo que es la democracia. Ahora van a ver que la palabra democracia significa es un sistema basado en la libertad y el respeto de los derechos humanos. La palabra democracia viene desde tiempos muy antiguos. Lo que es democracia no es lo mismo que la democracia de esos años a la democracia de hoy. Entonces se van a dar cuenta que la palabra democracia ha ido mejorando a lo largo de estos años. Pero para eso vamos a remontarnos un poco atrás de la historia. Los orígenes de la palabra democracia provienen desde Grecia. En Grecia, en su ciudad más conocida, que es Atenas, que era la principal, hace 2500 años aproximadamente, se hablaba ya de democracia. ¿Qué quería decir esto? Que las personas podían acceder a cargos públicos, ya podían acceder a cargos públicos. Ellas podían elegir a sus representantes. ¿Ya? Y como recuerden que en los tiempos antiguos la población era mucho más pequeña, entonces ellos podían asumir incluso un cargo. Entonces a eso se le llamaba democracia directa. Recuerden que eran otros tiempos, menos población, entonces uno podía decir yo quiero pertenecer, yo quiero ayudar a gobernar, yo quiero resolver problemas, todas esas cosas que como en todas civilizaciones existían problemas y asuntos por resolver. Sigamos en la siguiente diapositiva y nos vamos a encontrar con lo que es la palabra democracia. En el tiempo, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ir investigando un poquito de lo que iba pasando a lo largo de los años, todo esto obviamente en el pasado. Por ejemplo, en la antigua Roma, la república, se hizo conocida así esta palabra, porque separó las funciones. Unos eran encargados de redactar leyes y otros eran los que ponían en práctica estas leyes. Ya la antigua Roma ya tenía lo que eran esos inicios de la república, de usar esta palabra democracia, de incluir a las personas del pueblo para poder tomar decisiones y solucionar ciertas problemáticas que iban ocurriendo en las civilizaciones. Ahora, nos vamos a ir a lo que es Inglaterra, que estamos hablando en el siglo XVII, más o menos en 1600. Inglaterra se establecen los límites al rey. Ustedes saben que hasta ahora todavía existen los reyes en algunos países, y los reyes antiguamente, eran personas que podían decidir cosas sin que nadie pudiera decir esto no, esto sí va, esto me parece, no me parece. Entonces lo que hacían en esos años, ya con la palabra democracia, era ya darle un sentido, un cambio a la sociedad, y le empezaron a poner un límite al rey. Esto quiere decir que las personas ya podían tener una libertad de expresión, de poder decidir, de poder decir lo que pensaban. Obviamente todo esto para ayudar a la sociedad en la que vivían. Luego nos vamos a lo que es el siglo XVIII. En el siglo XVIII en Europa plantearon que podían elegir y fiscalizar a sus gobernantes. ¿Ustedes saben qué es fiscalizar? Bueno, fiscalizar es, por ejemplo, en este caso, cuando uno elige a alguien para que pueda representarlo, lo que hace el pueblo es poder seguir las cosas que va haciendo,
si está realizando un buen trabajo o no está realizando un buen trabajo esa persona a la que han elegido y está representando. Eso es lo que ya se podía hacer en Europa, o sea, iba cambiando, iba mejorando, se le iba poniendo más cositas para que pueda mejorar la sociedad. Y por último nos vamos al siglo pasado, estamos hablando del siglo XIX y XX, donde hay una decisión muy importante, especialmente para nosotras las mujeres, donde ya se nos permitió en 1948 dar nuestro voto para poder elegir a nuestro representante. En esos tiempos, todos los ciudadanos y ciudadanas eran iguales ante la ley y podían elegir y ser elegidos. Esto creo que es un siglo muy importante, especialmente para las mujeres, porque ya se nos permitía votar, que se escuche nuestra voz y sobre todo, ¿no?, tener la libertad de poder elegir. Bueno, sigamos un poco ahora adelante. Ahora nos vamos a hablar un poco más acerca de lo que son las características de un Estado democrático. Esto con referente a nuestro país. Nosotros en el Perú tenemos estas características en nuestro Estado democrático. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el Perú, la periodicidad de los cargos es una característica de nuestro Estado democrático. ¿Qué quiere decir la palabra periodo? Viene de tiempos. Quiere decir que los cargos públicos no son perpetuos, quiere decir que no son por toda una eternidad, sino se renuevan cada cierto tiempo. Y por ejemplo, a nuestro presidente lo elegimos cada 5 años, los gobiernos regionales son cada 4 años, y así, ¿no? Son tiempos prudentes, no son muy largos ni muy cortos para que se pueda ver un buen trabajo. Ahora vamos a ir a otra característica, son responsabilidad de los actores de gobierno. Dice, la ley obliga a las autoridades a actuar honestamente. Para que un Estado sea democrático, nosotros debemos de ver que las personas que asumen un cargo deben ser responsables, actuar con honestidad todo el tiempo. Y eso es lo que a veces uno tiene que, en estos tiempos que son tan difíciles, de que la gente ha cambiado, ha ido olvidando los valores, no se puede dar cuenta mucho de las cosas que hace, y creo que para que un Estado sea democrático es necesario ser una persona responsable. Ahora vamos a ir al siguiente cuadro y nos vamos a dar cuenta que estamos viendo que es división de poderes. No todo el poder está en una sola persona. Por eso en nuestro país existen 3 poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Está dividido en 3 poderes. Ustedes se habrán dado cuenta cuando hablan en las noticias y nos dicen, el presidente dice, necesito consultar a los congresistas, que los congresistas son el poder legislativo, los que crean esas leyes. Entonces ellos necesitan aprobar ciertas cosas. Solo el gobierno no puede decir yo hago esto o yo hago lo otro, porque no estaríamos hablando de democracia, porque los congresistas representan también a la población, son nuestros representantes. Entonces, cuando hablamos de división de poderes, hablamos de evita que una o más personas tengan el control total del poder. Eso es democracia. Otra característica es la elección de cargos públicos. El pueblo elige a las autoridades a través de un sufragio. Es el derecho de poder elegir a nuestro representante. Entonces, esta es una de nuestras características como Estado democrático. Luego tenemos lo que es la vigencia de la Constitución, que regula y norma el funcionamiento del Estado. Tenemos nosotros un libro que se llama Constitución, un texto, podríamos decirlo también, donde están todas nuestras leyes, nuestros acuerdos, a lo que hemos llegado a través de los años, y que obviamente van cambiando algunas cosas, pero nos regimos en base a eso, a ese documento donde podemos encontrar nuestros derechos y nuestros
deberes. Bueno, ahora nos vamos a ir a algo mucho más pequeño en la que estamos todos incluidos, que es vivir en democracia. Ustedes, los pequeños de quinto grado, ¿cómo es que pueden aprender a vivir en democracia? Van a aprender a vivir en democracia cuando respetemos los derechos de los demás y también exigir que nos respeten nuestros derechos. Si observan en la imagen, hay unos niños que están jugando y hay un niñito que está en una sillita de ruedas, pero también tiene derecho a jugar. Todos tenemos derecho a respetar el derecho también de los demás. Ahora tenemos en la siguiente imagen que es cumplir con responsabilidad nuestras tareas. Cuando hablamos de responsabilidad, quiere decir que nosotros debemos cumplir no solo con nuestras tareas que tenemos de colegio, sino hay tareas que también tenemos en nuestra casa. Y desde ahí ya estamos aprendiendo lo que es vivir en democracia. Soy responsable, respeto mis derechos y cumplo también mis obligaciones. Cuando hablamos de cooperar en el desarrollo de nuestra comunidad, también quiere decir vivir en democracia. Voy a ayudar a que mi comunidad cada vez sea mejor, cada vez se vea mucho más ordenada. Ahora, el siguiente cuadrito dice velar por una auténtica igualdad a la que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de igualdad? Igualdad no solamente se refiere a tener el mismo derecho que otra persona de mi mismo género. Recuerden que hablamos en las diapositivas anteriores que es también respetar, ¿no? El hecho de que uno sea mujer. Hay cosas que las mujeres también pueden hacerlas, incluso podríamos decir que hasta de mejor manera que los varones. Debemos respetar y considerar la igualdad de género. Por último, ejercer nuestra libertad. Vamos a ser libres de poder cumplir y hacer lo que nosotros queramos hacer, siempre y cuando no se meta o no tenga que estar supeditado al hecho de yo agredir o pasarme con mi libertad y agredir y pasarme de los límites y no dejar que la otra persona ejerza su libertad. Siempre hay parámetros para poder respetarnos. Entonces, chicos, hoy día hemos aprendido lo que es la palabra democracia como tal, y si regresamos un poco más atrás en nuestras diapositivas, nos vamos a dar cuenta que la palabra democracia es una palabra que ha ido evolucionando y creciendo a través de los años, pero que conserva su esencia. ¿Cuál es su esencia, chicos? Es un sistema basado en la libertad y el respeto a los derechos humanos. Tú me respetas, yo te respeto y somos libres. Entonces, chicos, no olviden que no es una palabra que aparezca de por sí, sino que ha ido mejorando con el tiempo. El ser humano ha ido mejorando, como ustedes han visto, desde tiempos anteriores, ha ido mejorando con las nuevas aportaciones de las personas que han ido tratando de mejorar sus sociedades. Llegamos a esto con ustedes, ¿no es cierto? A lo último, que es lo más importante para ustedes, que deben respetar los derechos, ser responsables, deben de cooperar para el bien común, deben de siempre pensar en la igualdad que tenemos todos para ejercer nuestros derechos y por ende podemos ser libres. ¿Ya, chicos? Este día hemos aprendido una cosa muy, muy interesante y creo que a ustedes también les ha gustado el hecho de aprender en democracia. Ustedes observaron el video anterior cuando salió esa palabra de qué es democracia, cuando me decía mi hijo qué es democracia, que no existe la democracia. Sí existe la democracia. Existe, chicos, la democracia. Lo que estamos viviendo ahora solo es un momento que va a pasar, va a cambiar. Ustedes van a cambiar ese futuro, ustedes son el futuro de nuestra
nuestro país ustedes van a vivir con democracia, van a respetar, van a ser responsables, van a cooperar, van a respetar la igualdad de género, van a respetar la libertad que tienen todos. Bueno, chicos, ha sido un tema muy bonito. Yo sé que a ustedes les ha encantado, así como a mí. Y la idea aquí es que ustedes digan, ya Katy, ¿para qué me sirve este tema? Les sirve, chicos, para que ustedes puedan vivir libres, respetándose unos a otros. Esa es la idea. Ya, chicos, cuídense mucho, los quiero, les mando muchos besos y los extraño muchísimo y ya nos iremos bien en las siguientes clases. Ya, chicos, chao, cuídense.